2021, que tiene por tema oportunidades y retos derivados de la pandemia del virus SARS-CoV-2, abordados desde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El día de hoy tenemos la participación de una ponente, la doctora Elia Mercedes Alonso Guzmán, que nos va a hablar un poquito acerca de los materiales y la ingeniería. Y la maestra, pues le damos la cordial bienvenida. ¿Por qué? Porque pertenece a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, maestra, vamos a hablar un poquito acerca de la semblanza que tenemos para que los muchachos conozcan un poquito más acerca de su proyecto. Entonces, la maestra realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hizo una maestría en Metalurgia y Ciencias de los Materiales en la misma universidad. Es doctora en Ciencias Químicas por la Unidad Nacional Autónoma de México. En 2019 realizó una estancia sabática postdoctoral en el Instituto de Física. Actualmente es profesora investigadora titular en la Facultad de Ingeniería Civil de la UMSNH, docente a nivel de licenciatura y en los programas de posgrado de la facultad. Se encuentra adscrita al Departamento de Materiales de la misma. Sus principales líneas de investigación son sobre el diseño, la síntesis y la caracterización, en la innovación y restauración en materiales para la construcción, así como la caracterización y modelado digital de materiales. Desarrolla y participa en diversos proyectos de investigación en el ámbito regional, nacional e internacional, en los que participa como la asesoría de tesis de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Los resultados y avances de estas investigaciones los ha presentado en congresos locales, regionales, nacionales e internacionales, y es autora de un notable número de artículos científicos en revistas de arbitraje internacional. Es responsable del cuerpo académico Ciencias, Ingeniería y Tecnología de Materiales para la Construcción, primer CA o cuerpo académico consolidado en la Facultad de Ingeniería Civil. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores y ha obtenido el Premio Nacional de Mérito Académico, ANFEI, que es otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería en el 2010. El Premio Estatal de Ciencias por la Labor Científica con Perspectiva de Género 2019, y desde el 2018 es profesora emérita de la universidad. Entonces le damos la cordial bienvenida a la doctora Elia Mercedes Alonso Guzmán. Pues bienvenida, maestra. Muchas gracias. Buenos días, mucho gusto saludarlos. Primero ofrezco una disculpa por lo de la plataforma que no, bueno, pero aquí sus colegas docentes son súper eficientes, ya están poniendo la pantalla. ¿Creen que sería posible a modo completo? Sí es posible, y si no, está absolutamente perfecto. Sí es posible. Queríamos saber si poníamos primero el video o la presentación. Pues si quieren nos vamos con la presentación y Okay. bueno, muchas gracias. Si por alguna razón les parece que gasto mucho su ancho de banda, con mucho gusto me dicen y apago la cámara. Bueno, esta charla se llama Los materiales y la ingeniería. Me pareció absolutamente fantástico el modo de su lema, alcanzar el mañana con nuestra propia tecnología, muy propio de todos los que estudiamos ingeniería. Muchas gracias. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que solemos hacer los ingenieros? Porque entiendo que ustedes, todos nosotros que somos colegas, estamos interesados en alguna de las aristas de la ingeniería. Bueno, lo que nos hace sentir muy orgullosos a todos los ingenieros es que todos los ingenieros trabajamos de alguna u otra manera en cualquiera de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. El fin de la pobreza. ¿Cómo se mide la riqueza de un país? Por el nivel de la infraestructura. ¿Cuántos servicios tienen las personas que viven en un país? Agua, luz, drenaje, electricidad, caminos, edificación. Lo hacen los ingenieros. Hambre cero. Cualquiera que quiera sembrar, que quiera cultivar algo, necesita un distrito de riego, necesita agua. Eso lo hacemos nosotros, los ingenieros. Necesita que delimiten su propiedad, los ingenieros civiles. Necesita sacar la producción con un camino, los ingenieros civiles. Si pensamos en salud y bienestar,
Díganme una profesión que no requiera el, el concurso o la profesionalización de los ingenieros civiles. ¿Quién hace los hospitales? Los ingenieros civiles. ¿Quién hace las escuelas? Los ingenieros civiles. ¿Quién tendió las ligas electrónicas y eléctricas para que ahora nos comuniquemos? Los ingenieros civiles. ¿Quién hace todos los centros de investigación? Los ingenieros civiles. Si pensamos en educación de calidad, si nosotros quisiéramos emigrar a otro lado, ¿cuáles son las profesiones más aceptadas? Los ingenieros y las ciencias de la salud. Si pensamos en igualdad de género, en ingeniería no es importante el género. ¿Por qué? Porque lo importante es que seamos ingeniosos. No tenemos los problemas de igualdad de género. Y la manera que tenemos para demostrarlo, bueno, es los premios, las calificaciones, lo que querramos aprender. Entonces, en cada una que nos vayamos, no hay una sola en la que no incida la ingeniería. Es que ustedes pueden decir, oye, vida submarina. Perfecto. ¿Cómo estamos generando energía mareomotriz? Pues estamos poniendo motores, rotores en el mar para captar la energía del oleaje, que sea energía limpia, reciclable. ¿Quién lo construye? Los ingenieros civiles. Obviamente con el concurso de los mecánicos, los químicos, los de materiales, los electrónicos, los electricistas. Podemos ver la siguiente, nada más como muestra, para que vean cómo incidimos. Muy bien. Todo lo que hagamos a partir de ahora, tenemos que pensar en al menos 4 objetivos del desarrollo sostenible para que podamos ser financiados, para que podamos ser aceptados, para que podamos concursar. Pero en estos objetivos tenemos que pensar en las 3 Rs. Reciclemos, reutilicemos, reduzcamos. Y esto lo hemos vivido ahora con la pandemia, ¿no? Hemos dejado de tener necesidades primarias que a lo mejor antes eran impostergables y las hemos cambiado por otras necesidades. Ahora tenemos la necesidad de mucha basura, pues tenemos que encontrar las maneras de reusarla, de reciclarla y de reducirla. ¿Podemos ver, por favor, la siguiente? Yo les voy a hablar un poco sobre la ingeniería. La ingeniería está al servicio de la humanidad y tiene que ver con los materiales. Nosotros somos los animales que hemos aparecido más tarde en la historia de la Tierra. Nosotros, si ustedes observan, estamos en el top. Somos los últimos del reino animal que hemos aparecido y, sin embargo, la mayor parte de los cambios en la atmósfera, en la zona donde vivimos, las hemos ocasionado nosotros. Estas eras tienen que ver con los materiales para que veamos qué importantes son los materiales. ¿Podemos ver, por favor, la siguiente? Gracias. Entonces, los materiales le van a dar nombre a las eras geológicas. El hombre, acuérdense que se puede seguir la pista con las mitocondrias. Aparecimos en África Central, en Etiopía, con Lucy. Una parte de esos homínidos migraron a Europa, al parecer no fueron tan fuertes y desaparecieron, pero otra parte migró a China y en China es donde se forma el Homo sapiens. Ese Homo sapiens es el que llega a América. Si ustedes observan, la última parte a donde llegó el Homo sapiens, pues es a Sudamérica, ¿no? A nuestra patria llegó, se calcula entre 40 y 10,000 años, ¿no? La siguiente, por favor. Es decir, si observan, comparado con las épocas geológicas, tenemos muy poco tiempo, nosotros en la faz de la Tierra. ¿Podríamos ver la siguiente, por favor? Es visible la de aparición del hombre. Sí, por favor. Bueno, y aquí lo que pueden ver es, piensen en el primer homínido que tenemos ahí, el Australopithecus afarensis. Si ustedes trazaran un círculo en su cráneo y uno en su mandíbula, verían que tiene más mandíbula que capacidad craneal. A medida que fuimos adaptándonos y perfeccionándonos, si llegamos hasta la última parte, verán que ahora somos nosotros, el Homo sapiens, que la mandíbula disminuyó porque ya podemos seleccionar qué comer y cómo comer. Y nuestra capacidad craneal se incrementó notablemente. ¿Podemos ver la siguiente?
¿Podríamos cambiar a la siguiente? Ay, qué pena me da. A lo mejor no me escuchan. Sí, estoy en clasificación de los materiales y su evolución. Ah, ¿O me sí, acabo, regreso? perdón. Sí, perdón. No, 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 no. Al contrario. Ok. Dentro de los materiales sufrieron una clasificación y esta clasificación tiene que ver con que primero solo buscábamos los metales. Los primeros que buscaron convertir, como el rey Midas, todo lo que tocaran en oros, se llamaba alquimia. Y entonces por eso se llamaban alquimistas y por eso alchemy es el nombre de química actualmente. Después empezamos a nacer con otros nombres y dijimos, bueno, es que no puede haber una clasificación que comience con la palabra no. Es, por ejemplo, yo que soy ceramista, pues no me puedo llamar no metal. Y entonces ya adquirimos el nombre de materiales cerámicos, que eran los no metales. Después de los cerámicos, en la Primera Guerra Mundial, la lucha fue cuerpo a cuerpo, nadie quiso repetir la experiencia y para la Segunda Guerra Mundial, los estratagemas idearon maneras de exterminar más personas de lejos y entonces necesitaban aviones, necesitaban a los pilotos con sus paracaídas, pero no había seda para hacer aquellos enormes paracaídas y entonces se inventaron los plásticos que sustituyeran a la cera. Después resulta, o sea, si nosotros pensamos, ¿cómo nos estamos conectando? Con cables. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos cuando somos chicos, oye, qué tontería esto de los cables. ¿Cómo es posible que adentro haya un metal que conduce electrones, pero que estos electrones tengamos que aislarlo con un plástico porque se pierden en el contacto? Y este plástico es para evitar que nos dé una descarga, para evitar toda la energía que se pierde. Y entonces esa pregunta generó la nueva invención que fueron los superconductores. ¿Por qué no inventar un material que no pierda la energía, que no la disipe al medio ambiente? Esos son los superconductores. Y después empezó a haber un incendio muy importante en Chicago, otro en San Francisco, en Estados Unidos, que arrasó con las ciudades. Y descubrieron, porque les llevaron un pájaro en un aula, que si los materiales tenían un refuerzo metálico, iban a ser más resistentes. Y se inventó los materiales compósitos, que son materiales en los que a simple vista podemos identificar, este es grava, este es arena, este es matriz cementicia, este es metal. Esos son los compósitos. Después de los compósitos, pues ya nacieron los materiales muy avanzados, los materiales con memoria, los nanomateriales, los biomateriales. ¿Podemos ver la siguiente? Entonces, todos estos materiales tienen que tener un pequeño origen. A medida que se perfecciona el conocimiento humano, van mejorando. Nosotros en ingeniería civil, los materiales los clasificamos por su origen o por su uso. Podemos ver la siguiente. Los materiales por su origen pueden ser naturales, que pueden ser orgánicos, inorgánicos, geomateriales. Podemos prepararlos, elaborarlos, es decir, hacerles algún tratamiento y volverlos con un proceso químico artificiales. Podemos ver la siguiente, por favor, perdón. Y entonces, los materiales dentro de las obras civiles, porque los ingenieros civiles solo podemos trabajar en obras civiles. Las obras militares no. Las obras militares tienen secrecía. El material más usado de construcción es el agua. Y tenemos arenas, gravas, suelos, maderas. Y de los artificiales tenemos todos aquellos que tienen un proceso químico. Podemos ver la siguiente, como los cementos, los metales, los vidrios, los cerámicos. Pues resulta que si el agua es el material más usado en la construcción, a partir de fines del año 2020 ya cotiza en la bolsa de valores. Antes teníamos agua en abundancia y a medida que pasa el tiempo va disminuyendo la cantidad de agua. Podemos ver la siguiente, por favor, porque cada vez la tenemos que extraer de una profundidad mayor, lo cual necesita más tecnología, más dinero, más energía. Entonces, ahora el agua cotiza. Podríamos ver la siguiente. ¿Y qué pasa? Los dueños del agua en el mundo, ¿quiénes son? Pues los que viven cerca de los polos, ¿no? Es decir, Argentina, Groenlandia.
Pero no solo el agua está cotizando en la bolsa de valores, el aire limpio está cotizando en la bolsa de valores. Nosotros, como pueden ver en rojo, bueno, creo que no pueden ver mi cursor porque yo no tengo la pantalla, pero México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados y nosotros tenemos bonos verdes. Llamo su atención hacia Costa Rica. Costa Rica tiene 51,000 kilómetros cuadrados. Es menor que el estado donde yo vivo, que es Michoacán. Pero ustedes en Sonora tienen casi 185,000 kilómetros cuadrados. Es decir, ustedes son mayores que Uruguay, que Nicaragua y que todos esos países. Y sin embargo, vean cuántos bonos verdes tenemos. Los bonos verdes es, por ejemplo, Costa Rica, que es de los pioneros, todos los árboles en su patria están georreferenciados. Y entonces ellos van y le tocan la puerta a Estados Unidos, a China, a la India y le dicen, mira, tú estás contaminando. Yo te vendo el oxígeno que yo genero con mis árboles si tú me pagas. Y esos son los bonos verdes. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Nosotros en México, a pesar de nuestro territorio, no tenemos todo georreferenciado. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo a la brevedad. Los materiales de origen artificial son los que cuestan más porque tienen un proceso mucho mayor. ¿Cuáles son? Los metales, los cerámicos y vidrios, los plásticos y los compósitos. ¿Podemos ver lo siguiente, por favor? Los materiales de origen artificial, obviamente, para poderlos hacer, tenemos que pensar en las nuevas formas de energía. Dentro de la construcción, la obra negra es lo que lo vuelve estático. Es decir, ante un sismo, un tsunami, un huracán, van a permanecer en su sitio. La obra blanca es la parte estética. Cuán bonito quiero que se vea, pero no es la resistente. Y también tenemos instalaciones, agua, luz, drenaje, cableado, e instalaciones especiales que suelen ser secretas. La siguiente, por favor. Entonces, los materiales podemos abordarlos desde su origen, desde su uso. Estas son las instalaciones básicas que la mayor parte de las casas donde vivimos tienen, ¿no? Agua, luz, drenaje, gas, es lo que tienen casi todas. La siguiente, por favor. Gracias. Podemos ver la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Estas son las instalaciones especiales. Imagínense, ahora que hubo la pandemia, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido que permanecer con los cuerpos? Bueno, pues los ingenieros hacen los crematorios, diseñan la temperatura, diseñan la molienda de los restos. Imagínense que en un hospital alguien estuviera sometido a una cirugía y la luz desapareciera. ¿Cómo terminaría aquello? O los que están conectados a respiradores o a los que les hacen diálisis. Todas esas necesitan las instalaciones que hacen los ingenieros. ¿Quién trata el agua? ¿Quién la limpia? ¿Quién la purifica? Los ingenieros civiles. ¿Quién construye las fuentes de energía renovable? Si queremos, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, energía eólica, ¿quién lo hace? Los ingenieros. Y los ingenieros son los que están descubriendo las aleaciones de lantánidos o tierras raras para evitar el desgaste mecánico. La energía nuclear. Nosotros solo tenemos una planta nuclear que es Laguna Verde en Veracruz. Que bueno, ha tenido algunos problemas porque si pensamos en Chernobyl, bueno, nos aterrorizamos, ¿no? También tenemos la energía solar o la energía fotovoltaica, que ya muchas casas tienen sus propios paneles. Tenemos la energía geotérmica. En la frontera ya ven que en Baja California tienen Tres Vírgenes, Cerritos. Nosotros aquí tenemos cerca de Umécuaro, tenemos los azufres. Nuestro país tiene varias zonas de energía geotérmica. La energía geotérmica es la que se libera de las capas, sale a la superficie y se vuelve a reinyectar para tener un ciclo perfecto. Tenemos la energía mareomotriz, que ya habíamos hablado de ella, que bueno, cuando uno va al mar siempre dice, oye, ¿a qué horas apagan al mar? Nunca, ¿verdad? Entonces esa energía es renovable, es limpia y podemos usarla.
Y bueno, seguimos usando energía fósil. ¿Quién construye las plataformas marinas? Los ingenieros. ¿Quién extrae el petróleo? ¿Quién lo refina? ¿Quién lo conduce? Los ingenieros. ¿Podemos ver la siguiente? Entonces, pueden darse cuenta de todo lo que hacen los ingenieros. Todo lo que hacemos, ¿no? Todo lo que podemos perfeccionar. Los materiales también tienen otra función. Su valor intangible es algo que no le podemos poner precio, que es, por ejemplo, lo que hay en los museos. Los patrimoniales, que el INAH considera que es lo que se construyó desde el inicio de la humanidad hasta el año 1900. Casi todos son arcillas, cal y rocas naturales. Los artísticos, que es todo lo construido con concreto, más o menos desde 1901. El cemento llegó a México en 1903, 1908, más o menos hasta los 80s. El Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, obras de concreto que queremos preservar para el futuro. Los tradicionales, que son la mayor parte de las casas donde vivimos la mayoría de los mexicanos. Las innovaciones, que ya empiezan, por ejemplo, para evitar el graffiti, ponen una película de nanomateriales. O si lo que quieren es que en una alberca o en un contenedor de agua no se desarrollen algas, moho, pues le ponen titania, ¿no? Titanatos. Entonces, para eso sirven los nuevos materiales, ¿no? Los materiales, por ejemplo, el concreto ahora también secuestra oxígeno de la atmósfera. Es decir, ese oxígeno que secuestra lo endurece y lo carbonata. Podemos ver lo siguiente. También tenemos materiales que cambian con la luz del sol, materiales que absorben energía. Bueno, la primera fotografía es la catedral de esta su casa de Morelia. Después tienen Tlacotalpan, que es también patrimonio de la humanidad. Tienen Mitla y Monte Albán a la derecha. Debajo de Mitla tienen Calakmul en la península. En las fotografías de abajo tienen Paquimé en Chihuahua. Después tienen la pirámide de los 1000 nichos en Tajín. Después tienen el acueducto de Zacatecas. Eso es patrimonio de toda la humanidad. No solo le pertenece a los mexicanos, sino a toda la humanidad. La siguiente, por favor, según la UNESCO. Pero esos materiales también los ingenieros tenemos que conservarlos y preservarlos. También tenemos algo muy importante, es los materiales artísticos. Ahí tienen el Puente Baluarte, el Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, que fue un hito en el mundo. ¿Por qué? Bueno, un hito porque fue la primera que se hizo con cierto tipo de cimentación inventada por mexicanos. Los murales pintados en la Torre de Rectoría de la UNAM, después tienen un cosmovitral en Toluca, que es un vivero, pero está todo con la historia de la humanidad en un vitral. Después tienen el Parque Fundidora, que antes era AMSA, ILSA en Nuevo León, y tienen dos estructuras metálicas diseñadas y construidas por el mismo arquitecto Gustave Eiffel. La que ustedes conocen es la de París, pero la otra es un puente en Ecatepec, también hecho por él. La siguiente, por favor. Y tenemos algo que los arquitectos le suelen decir, patrimonio vernáculo. Es decir, cada región, en función de su temperatura, de toda su fauna, su flora, sus recursos minerales, construyen. Y tienen, por ejemplo, la primera fotografía superior del lado izquierdo es en zonas calientes de Michoacán, que ustedes observan y tiene mucho carrizo. Del lado derecho tienen las casas típicas de la península, que son unos óvalos, una puerta, otra puerta y el aire circula. Esas son las típicas. Del lado izquierdo inferior son las casas típicas de Michoacán que se llaman trojes. Estas trojes están construidas enteramente de madera y son muy usuales en las zonas frías, donde hay bosque. Tienen una fotografía pequeña intermedia donde están todos los materiales vernáculos. Adobes de arcilla, piedra brasa para la cimentación, el tejado con cerámicos, arcilla cocida, madera, y luego tienen una imagen de un pueblo que se llama Pátzcuaro, que es un pueblo mágico. Cuando algún lugar de la República no tiene suficiente riqueza patrimonial
para que la ONU lo considere como patrimonio mundial, existe otra categoría que se llama pueblos mágicos, y Pátzcuaro es uno de ellos. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Entonces, los materiales pueden ser tradicionales, artísticos, vernáculos, tradicionales. Mayormente ahora vivimos en casas de concreto. ¿Por qué vivimos en casas de concreto? Porque no somos tan ricos para vivir en una casa de adobe que necesita un gran territorio. En los nuevos terrenos, que son tan pequeños, pues vivimos en casas de concreto. La siguiente, por favor. Y esto es lo más tradicional, ¿no? Concreto reforzado con acero de refuerzo. Es lo más tradicional. Pero también hay otros materiales. Bueno, estos somos nosotros, los de la fotografía, con un geopolímero fotoluminiscente. Lo que hicimos es que los espacios interlaminares se ampliaron para que la luz se absorbiera y se pudiera reflejar de nuevo, ¿no? Que fuera luminiscente. Después tienen donde ven la mano con un poco de, con un disco de concreto. Son concretos que ahora tienen encapsulada unas pequeñas materiales cálcicos y esos materiales cuando hay una grieta se liberan, se mezclan con el agua ambiental y rellenan las grietas. Obviamente no van a ser grietas de 3 pulgadas, microgrietas para que no se sigan propagando. Después tienen a este profesor que es árabe, que vive en Australia, y como las colillas de los cigarros tienen tantos contaminantes que ya ven que no podemos disponer de ellas, tienen que guardarse y llevarse a otro sitio porque tienen arsénico, tienen muchos compuestos. Él les encontró 2 usos. Las calcinó como materia prima, pero no vertió el aire a la atmósfera, lo condensó y esas mismas cenizas las usó para hacer ladrillos. Y estos ladrillos son hechos con colillas. Después, del lado derecho, tienen las nuevas películas o nanopelículas que evitan, por ejemplo, que los líquidos se derramen sobre las superficies o que se adhiere el grafiti. Yo creo que han oído de los hornos autolimpiantes. Bueno, pues ya tienen este tipo de películas que lo que hacen es incrementan el ángulo para que el agua o los líquidos no se depositen. Y en la parte inferior pueden ver un compósito macro, ¿no? O sea, llantas que en medio tienen varillas y se rellenan con mortero o con suelo y forman muros. Forman muros o pueden formar algún dique. Y del lado derecho, esa imagen a mí me encanta, es una bodega donde como no hay material para hacer concreto, lo que hicieron es los envases de las sodas o de los refrescos, los rellenaron con suelos o con guijarros para que no se volaran y no estuvieran transparentes y construyeron esos muros. Esa me parece muy interesante. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Y aquí tenemos los nanomateriales. Las 3 fotografías superiores es lo que les acabo de decir de los concretos, que se inicia una grieta, esa grieta rompe lo microencapsulado, eso microencapsulado vuelve a formar una matriz que adhiere. Ese es uno de los más comunes. Debajo tienen todas las formas de carbono. Ya ven que el carbono, el grafito lo usamos para los lápices, pero también son los diamantes, ¿no? Es la misma composición en elemental, sin embargo, con un acomodo diferente. Bueno, la mayor parte de las obras civiles que sufren alguna fractura importante, un puente, un diafragma, una viga, las reparan con fibra de carbono. Pero también cuando se estudian fullerenos o todas estas materiales de nanotubos de carbono, ahora se están usando para que adentro se encapsule, por ejemplo, radioterapia, la gente la ingiere o la colocan en los tumores y continuamente están emitiendo radiación hasta que destruyen los tumores. Pero eso es un invento de la ingeniería con usos médicos. Hay otros materiales nanométricos como el dióxido de titanio que se puede mezclar con tul o con otros materiales y que pueden funcionar como un biocida. Evitan que crezca fauna, flora, humedad en los concretos, sobre todo en las zonas donde se necesita asepsia.
los quirófanos, los cementerios, los crematorios, las fábricas de alimentos. Y bueno, ahí tienen unos lentes que es un ejemplo muy interesante. Ya ven que hay lentes que cambian con la luz del sol. Y uno siempre dice, oye, ¿cómo funcionan? Qué interesante. Bueno, lo que hacen esos lentes es que adentro los vidrios tienen unas partículas y en función de cierta longitud de onda, esas partículas que están todas desordenadas en un vidrio se orientan todas en una posición y cambia el color de los vidrios. Eso se llama polarizar, hacer que todas estén orientadas en alguna posición. Es de los primeros inventos que hubo respecto a eso. ¿Podemos, por favor, ver la siguiente? Gracias. Y bueno, el sueño de los ingenieros, ¿no? Los materiales con memoria de forma. Es decir, si yo tengo un hueso rígido y me fracturo, no puede recuperar su forma ipso facto. Bueno, los materiales con forma están pensados para hacer eso. O sea, se deforman por un esfuerzo, por temperatura, por mil y un solicitaciones que a veces el material no puede prestar. Y entonces lo que se hace es se diseñan con memoria de forma y después de un tratamiento que puede ser magnético, eléctrico o térmico, recuperan su forma original. Digo que es el sueño de los ingenieros porque en el caso de los sismos que las estructuras sufren desplazamientos, lo que queremos pues es que recuperen su forma original. Para eso sirven los materiales con forma. Estos materiales con forma también están formando otros materiales que, bueno, aquí les estoy mostrando un ejemplo de ropa, ¿no? Pero esta ropa, que puede ser tener una vertiente estética o de belleza, también se piensa para hacer recubiertas para los enfermos, para saber cuál es su temperatura, cuál es su pH, qué órganos están teniendo problemas. O sea, tiene mil y un usos que le podemos encontrar los ingenieros. Bueno, ahí tienen un ejemplo, sobre todo para los niños, que lo que ustedes vierten en recipientes hace que cambie el color y dé una alarma. Como los animales venenosos, ¿no? Ustedes ven el color y dicen, no, este es venenoso, no me acerco. Lo mismo con los recipientes, para que la gente no se vaya a quemar al ingerir ese material. ¿Podemos ver la siguiente? Gracias. Es visible donde dice naturales. Sí, muchas gracias. Bueno, y el patrimonio también puede ser natural. En la parte superior tienen todos los prismas basálticos de Hidalgo, después tienen el cañón del sumidero, los cristales gigantes de Naica y bueno, una fotografía de ustedes de la reserva de la biosfera de Pinacate, el desierto de Altar en Sonora. Después tienen la laguna de Bacalar, de los colores en Quintana Roo. Y bueno, el último es nuestro, ¿no? La mariposa monarca, que es patrimonio natural. Podemos ver la siguiente. Y todos estos materiales los tienen que preservar, conservar los ingenieros. Los nuevos materiales, los biopolímeros que nuestros ancestros ya usaban. Por ejemplo, el mucílago de cactus se está usando para evitar corrosión en el acero de refuerzo, igual que el de sábila. Todos estos mucílagos son unas redes poliméricas que se forman con semillas de chía, con tejocote, que ya ven que tiene un material que lo que suele hacer es aglutinar. Tienen las semillas de linaza, tienen el agar, pueden hacer cola de arroz, o sea, fécula de arroz, de maíz, de papa, de trigo. Pueden tener caseína de leche o pueden hacer cola animal, que es los huesos, los tendones y la piel se hierven y forman un nuevo pegamento. Todos estos biopolímeros los estamos usando en ingeniería civil para diseñar nuevos materiales, morteros, recubrir superficies, concretos, morteros de cal, morteros de yeso. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Gracias.
Gracias. Esto es lo que hacen los ingenieros. Dicen, a ver, así como los malabaristas que tienen muchas pelotas en el aire, los ingenieros tienen estas 5 pelotas en el aire. Necesitan inventar, diseñar o crear un material que tenga ciertas propiedades. Para esas propiedades necesita una estructura. Para llegar a la estructura necesitan procesarlo. Y cuando ustedes ya tuvieron esas propiedades, lo caracterizan y observan cómo se comporta, su performance. O sea, cómo se comporta. Si yo quiero que me dé una prestación ante corrosión, ¿qué le tengo que poner al metal para evitar que se corroa? Bueno, pues le puedo poner níquel, cromo, vanadio, titanio, pero cada uno de ellos es más costoso. Entonces, ¿cómo hago para que no se corroa? ¿Cómo hago que ese material me dé la prestación? Estas son las cosas que hacen los ingenieros. Buscan un material, lo dopan, es decir, lo contaminan, la insertan en otra molécula e inventan un nuevo material. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Esto es lo que hacen los no nómalos civiles, ¿no? Muy bien. Ahora mismo tenemos muchos retos que solucionar, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, ¿cuál es mi compromiso? Hacer lo que tengo que hacer. No hacer lo que otro tiene que hacer, ni escudarme en que si él no lo hace, yo tampoco. No, 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 no. Yo tengo poder sobre mí misma. Yo me tengo que comprometer a resolver los problemas o retos de la humanidad. ¿Cómo? Aprendiendo, pensando. Puedo satanizar y puedo decir, no, los que usan concreto son malos, malos porque contaminan. Pero a lo mejor soy ignorante y no sé que el concreto absorbe CO2 de la atmósfera. ¿Cómo puedo innovar? Tratando de reducir, reusar, reciclar, ¿no? Con eso estoy innovando. ¿Cómo secuestro el dióxido? Bueno, el dióxido de carbono es tan fácil que bastaría con un programa serio y formal de reforestación y vender ese oxígeno al resto del mundo, bonos verdes. Puedo reforestar, puedo reciclar. ¿Cómo hago que todos tengan el mejor desempeño bioclimático? Si tengo mucho frío, si tengo mucho calor, si estoy incómodo, no voy a pensar, no voy a crear, no voy a inventar. ¿Cómo le proporciono a mis congéneres ese confort? Tengo que pensarlo. ¿Sacrifico la salud para resolverlo? No. Entonces, si nosotros observamos, los retos que hay a resolver son multifactoriales. Entonces, sería muy ingenuo pensar que hay una solución a tantos retos. La solución también es multifactorial. Multifactorial es que tenemos que trabajar todos los actores, los ingenieros, los sociólogos, los médicos, los políticos, todos tenemos que trabajar multifactorialmente para resolver los problemas multifactoriales. No hay otra manera de resolverlo. ¿Podemos ver, por favor, la siguiente? Y bueno, yo les quería contar que en ingeniería civil las mujeres suelen ser un porcentaje, ahora es del 11%. Sin embargo, si ustedes ven, nuestros colaboradores son 34 y 11 son damas. Bueno, 12 conmigo. Es decir, más de la tercera parte somos mujeres. Las mujeres aportamos muchísimo a la ingeniería, no solo a la creatividad. Aportamos en todas las áreas, en civil, en química, en mecánica, en industrial, en la que quiera. Y esperamos seguir contando con el respeto, apoyo y colaboración de todos los géneros, del masculino, del femenino, del binario, del que sea. Todos somos personas, finalmente somos personas. No importa el género que asumamos, que tengamos o que querramos. Todos somos. Creo que se mutió. Perdón. Con esto yo finalizo mi charla. Mi correo es el superior elia.alonso en UMICH MX. Estoy abierta a sus comentarios. Además, los quiero invitar porque como conocí a una de sus
colaboradores, la ingeniera Jocelyn, que estudió con ustedes, fue justamente porque vino a realizar un verano de la investigación con nosotros en la Universidad Michoacana. Nos encantará que si ustedes quieren venir con nosotros en los veranos, hay veranos virtuales y veranos presenciales. Pues teníamos un pequeño video, pero parece que la red no está como quisiéramos, ¿no? Pero si gustan escribirme algo en el chat, si quieren preguntarme algo, decirme algo, si algo no les gustó, si sí les gustó, si creen que podemos mejorar, estoy totalmente a sus órdenes. Será un placer y un honor. A sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elia. Aprovechen, chicos, no todos los días tienen la oportunidad de tener presente en una sala virtual a una eminencia de la ingeniería civil a nivel nacional que representa mucho lo que es, sobre todo, la participación de la mujer en esta área, que ha estado muy poco representada por las mujeres. Me da mucha alegría, mucha felicidad que Jocelyn haya estado allá con ustedes. Jocelyn es de la especialidad de construcción, entonces, para que vean ustedes que si se proponen algo, pueden llegar muy lejos y convivir con personas con muchas habilidades, con muchas capacidades y que ustedes también las pueden desarrollar. Entonces, si alguien quiere hacer una participación o si quiere hacer una pregunta, adelante. Sí, estoy a sus órdenes. Nos quedan 9 minutos. ¿Creen que sería posible, por favor, pasar el videíto que teníamos o está muy complicado? Sí, lo comparto. 1 millón de gracias. Voy a apagar mi cámara para no gastar su ancho de banda mientras vemos el video. Y si ahora mismo no me pueden escribir en el chat, sigo a sus órdenes en el correo electrónico. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Les voy a contar acerca de la ingeniería civil. Isaac Asimov dijo, la ciencia nos fascina, nos encanta, nos enamora, nos apasiona, pero es la ingeniería la que hace cambiar al mundo. La palabra ingeniero viene de heredar genes, pero también viene de ingenio. En las termas romanas antiguas había una persona que se encargaba de abrir y cerrar las compuertas para que los romanos tuvieran agua caliente, cuando el agua se enfriara, pudiera desaguarse, y las personas decían, pero qué ingenioso es. Y ahí nació la palabra ingeniero. Posteriormente, los mismos del Imperio Romano querían avasallar a otros o querían evitar ser avasallados. Y comenzaron a construir fosos, murallas, almenas, acueductos, vasos de agua, pavimentos. Y comenzó a perfeccionarse la tecnología constructiva, la tecnología de los materiales, la administración de los materiales, y más personas se empezaron a interesar en la ingeniería. Pero tenían un escrúpulo. Ellos decían, yo quiero ser ingeniero, pero quiero conservar mi estatus de ciudadano. Quiero seguir siendo civil. Y ahí nació la ingeniería civil, la más vieja de las ingenierías. La ingeniería civil en nuestro país ha contribuido al saber universal con múltiples y variadas acciones. Recientemente, por ejemplo, los pilotes de control, el concreto translúcido, la tridilosa, los geopolímeros fotoluminiscentes, en los cuales nosotros también participamos. Cuando yo decidí qué estudiar, elegí ingeniería civil por 2 motivos. El primero es porque la ingeniería civil es una carrera de servicio, de compromiso, de responsabilidad social,
de apostolado, de querer a nuestros semejantes, de querer que estén más cómodos o que querer que tengan más confort para que desarrollen sus ideas. El segundo motivo por el que la elegí es porque al conocer las herramientas como matemáticas, física, química, físico-química, con sus teorías, leyes, postulados, era adorable, era perfecto saber que había poquísimas excepciones a la regla. Eso da confort porque uno sabe qué va a ocurrir. Esas materias, esas ciencias, no dependen de la idiosincrasia, de la posición social, del grupo étnico, del credo que ustedes profesen. Eso hace maravillosa la ingeniería. Mis abuelos eran ingenieros. Mi papá y mi mamá eran ingenieros. Estoy casada con un ingeniero. Sí, claro. Entonces, cuando mi mamá fue a inscribirse a la facultad, le dieron la llave del baño, porque era la única en toda la facultad. Cuando yo estudié, tuve la fortuna de tener 3 compañeras. Y actualmente, a la comunidad a la que pertenezco, el 17% de los estudiantes y el 27% de los académicos somos mujeres. ¿Qué creen que hacemos los ingenieros civiles? Bueno, los ingenieros civiles imaginan, piensan, diseñan, dibujan, conciben, calculan, ejecutan, construyen, le dan mantenimiento, supervisan, restauran, conservan las obras civiles. No solo hacen nueva obra, también el patrimonio construido por nuestros ancestros, del epiclásico, del preclásico, del medioevo, de la colonia, y también el patrimonio artístico. El patrimonio artístico construido por concreto hidráulico reforzado de la primera mitad del siglo XX, que es también patrimonial para nosotros lo conservamos y lo restauramos para que siga siendo un laboratorio viviente y poder seguir obteniendo información de ellos. ¿Qué si se hace, qué no se hace, por qué se hace? Los ingenieros civiles lo que hacemos en general es proporcionarle solaz, tranquilidad y protección a nuestros congéneres, a ustedes, a nosotros, a mí, a los que quiero, a los que no quiera, a todos, absolutamente a todos. Si nosotros estamos aquí protegidos del sol, de la lluvia, de los insectos, de todos los agentes medioambientales, esta obra la hizo un ingeniero civil. Si tuvimos que trasladarnos aquí del punto B al punto A, bueno, todas las vías terrestres, las banquetas, los puertos, los muelles, los aeropuertos, las vías férreas, el subterráneo, las carreteras de concreto, las carreteras de asfalto, son obras de ingeniería. Pero también nuestra casa, nuestra escuela, las fábricas, los restaurantes, los teatros, los hospitales, las casas de gobierno, las casas de justicia, los centros de investigación, los zoológicos, los restaurantes, son obras de la ingeniería civil para todos nosotros. Cada vez que ustedes vean una obra de ingeniería, siéntanse o sintámonos afortunados. Si en la mañana abrieron una llave y salió agua y limpia, eso es mágico. No toda la gente tiene agua potable. La obra de distribución de agua es una obra de ingeniería civil. El que el agua esté limpia quiere decir que fue tratada. Maestra se silenció. Dile. Disfrute. Para que ustedes y todos nosotros, desde su oficio, desde su trinchera, desde su profesión, intentemos tener tiempo de pensar y tratar de dejar el mundo, como decían mis papás, un poco mejor que como lo encontramos.
Bueno, pues me parece que siguen otras personas en las conferencias y bueno, no puedo abusar de su tiempo. Ha sido una gratísima experiencia, un placer, un honor que me hayan hecho favor de invitarme. Ya saben que pueden contar conmigo. Y, ay, muchas gracias, qué bonito. Qué Maestra, organizados son ustedes. doctora Elia, nomás tengo una pregunta. Lo que Disculpe, quiera. solamente tengo una pequeña duda. Bueno, desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿qué considera usted que últimamente se está viendo más participación de mujeres en todos los ámbitos de las STEAM? En carreras STEAM, todo, que las mujeres estén más participativas. ¿A qué se deberá, maestra? Bueno, esta sí que es la pregunta de los 64,000 pesos. Pues yo mantengo mi tesis. Esto puede ser multifactorial. ¿Cuáles pueden ser los factores? Que quizá las mujeres hemos descubierto que somos tan capaces como cualquier ser humano, que la inteligencia no está en función del género. También muchas mujeres están participando más en muchas cosas porque yo creo que hay un mayor empoderamiento, una mayor autoconfianza. Ahora, no perdamos de vista que si ustedes revisan la vida promedio de mexicanos y mexicanas, las mujeres vivimos un poco más. Eso es algo importante. Vivimos un poco más y la ingeniería, por lo que yo considero que debemos seguir pensando en ingeniería, es porque es divertido, emocionante, no, no es como estudiar historia, ¿no? Cuando estudiamos historia es muy difícil porque la historia pues siempre la escriben los vencedores, no los vencidos. Y uno puede tomar partido, ¿no? Si uno perdió, lo ve de una manera, si uno ganó, lo ve de otra manera. En ingeniería, en matemáticas, 2 más 2 son 4. No hay ninguna posibilidad de que a veces valga 0 o a veces valga 6 o a veces valga 3.5. Eso hace que nosotros tengamos control. Y en ingeniería siempre tenemos el control porque la ingeniería es precisa, es concisa, por eso es como adorable. No hay casi excepciones a la regla. Y las mujeres son tan capaces como cualquiera. No pensemos como mujeres, pensemos como servidoras de la humanidad. ¿Cómo voy a servir a la humanidad? En la medida en que yo tenga más herramientas para solucionar los problemas. No se me ocurre otra respuesta. Perdón, doctora, no se me ocurre otra respuesta. No, está bien, muchas gracias. Yo se lo comento porque tenemos muchas alumnas y pues es parte importante hoy en día que igual tienen tanto las mismas oportunidades para pues estudiar todas esas carreras, ¿no? Que a veces por género dicen no puede. Entonces, pues igual es la puerta abierta, ¿no? Al estudio a todo ese tipo de carreras que vengan aplicado la STEAM. Pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctora. No, es un placer. Ojalá nos volvamos a ver. Sigo a sus órdenes. Pueden contactarme cuando gusten. Les agradezco infinitamente que sean tan organizados, tan prudentes, tan formales. Muchas gracias, mucho gusto. Buenos días. Buen día. Entonces, a nombre de la Subsecretaría de Educación Media Superior, Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, en específico el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 132, tenemos el placer de otorgar el presente reconocimiento a la doctora ingeniera Elia Mercedes Alonso Guzmán por su destacada participación como conferencista en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2021 de nuestro plantel con el tema Los materiales y la ingeniería. A nombre de nuestra directora, Gemma del Carmen Robles Mendoza. Muchas gracias ponente, muchas gracias alumnos, que tengan un excelente día. Muchas gracias.